Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, estudiosos del Libro de Mormón. Hoy vamos a estudiar la segunda clase de 1 Nefi 1 al 5 del escenario mesoamericano del Libro de Mormón. Y tenemos un análisis muy breve, pero que seguro les va a gustar. Eso está en el primer capítulo de 1 Nefi 1. La lectura del Libro de Mormón comienza con la historia de una familia que vivía en Jerusalén, que fue mandada por Dios para salir de la ciudad, ya que había mucha iniquidad, más o menos en el año 600 antes de Jesucristo. El capítulo 1 de 1 Nefi 3 dice que Nefi es quien narra la historia, que hacía la relación en el lenguaje de su padre, el cual era la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Y este tema es fascinante porque hay una prueba irrefutable de que Leí, luego Nefi y su hijo, escribieron las planchas de oro en un estilo de escritura israelita que se usó en el siglo VII antes de Cristo. Es todo un tratado este descubrimiento que en clases futuras vamos a retomar, pero en este momento puedo decirles que el descubrimiento de un estilo literario israelita usado allí en Jerusalén, donde Leí y su familia vivieron, se conoce como quiasmo, el cual es un género literario que se hace a partir de repetición de frases o términos iguales, pero de manera cruzada y conservando una simetría. Esto es sensacional. El Libro de Mormón contiene quiasmos y usted los puede encontrar en el Sagrado Libro. Por favor, lea en internet el artículo llamado ¿Cómo refleja el texto del Libro de Mormón un estilo de escritura israelita del siglo VII antes de Cristo? También es muy interesante saber que Leí, el padre de Nefi, era un científico. Nefi dijo que aprendió de la ciencia de su padre, por lo que sabía los idiomas hebreo y egipcio. Por tanto, estos idiomas se habían alterado 1000 años después, porque en el egipcio reformado, que así le llamaron a este idioma de manera local, así había cambiado. Brian D. Stubbs ha estudiado la familia de lenguas utoaztecas y encontró muchas similitudes con las lenguas semíticas. En los artículos llamados No White, en el número 538, en un artículo llamado ¿Qué sabemos acerca del lenguaje nefita?, podemos encontrar más información del tema. Pero entonces, Leí era un hombre de mucho conocimiento y un hombre obediente a Dios, un profeta. Los judíos se burlaron por lo que Leí les decía, tal como que se arrepintieran de sus maldades y abominaciones, y además les manifestó acerca de un Mesías que vendría a la tierra como Redentor del mundo. Respecto a la fecha que Leí salió de Jerusalén, en donde menciona que fue en el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá, hay lectura adicional. Pueden verla en otro No Guay, que es una serie de artículos de Central de las Escrituras que sirven para tener mayor comprensión de las Escrituras. En este caso, en el No Guay número 475, hay más información de la fecha que salió Leí de Jerusalén. En el 1 Nefi capítulo 2, en el versículo 2 de este mismo capítulo, hay tesoros maravillosos. Llama la atención que el Señor mandó a Leí en un sueño que partiese para el desierto con su familia. Debemos entender que el desierto ha sido el lugar donde Jehová enseñó a los israelitas a confiar en él. Recordemos que desde la época de Moisés, los hebreos salieron de Egipto porque estuvieron cautivos. Desde ese momento salieron al desierto. Allí el Señor les enseñó por un tiempo y una vez que estuvieron listos,
pudieron entrar a Tierra Santa. Juan el Bautista, Elías el profeta, Moisés, Leí, ellos tuvieron que ir al desierto obedeciendo a Dios con el fin de prepararse para sus misiones futuras. Por supuesto que Jesús no fue la excepción. El Salvador ayunó en el desierto 40 días y 40 noches. Esto quiere decir que el desierto representa un lugar de preparación, un sitio que representa la aflicción. Esto sucedió con la familia de Leí y su familia. Qué interesante que Dios mande al desierto a las personas que tienen que desarrollar su fe e incluso a purificarse espiritualmente. Más adelante hay otra escritura digna de analizarse. Luego de estar viajando por 3 días en pleno desierto, Leí erigió un altar de piedras y presentó una ofrenda al Señor y dio gracias al Señor nuestro Dios. En el Nogai 9 llamado ¿Cómo podría Leí ofrecer sacrificios fuera de Jerusalén?, se explica que al ofrecer sacrificios, Leí y su familia cumplían la ley de Moisés y lo habían hecho para llegar sanos y salvos hasta este punto de sus vidas. El artículo antes citado dice: el hecho de que Nefi hiciera 2 veces una mención especial de los sacrificios de su padre, incluso a pesar de las circunstancias peligrosas e inciertas, indicaría que ambos estaban conscientes de la importancia de mostrar agradecimiento a Dios por sus bendiciones. Todo esto muestra que para Leí y para Nefi, la ley de sacrificio fue hecha para el hombre y no el hombre para la ley del sacrificio. En 1 Nefi 3 tenemos otra extraordinaria lección. Se le manda a Nefi por medio de un sueño regresar a Jerusalén a buscar unos anales que tienen la genealogía de su familia y otras cosas importantes. A esas planchas se le conocieron como las planchas de bronce. Lo llamativo de esta escritura es que tenemos que considerar que ya habían caminado muchos kilómetros. En la página de la iglesia dicen que eran como 290, imagínense. Ahora piensen que salimos de un punto por 290 kilómetros y ahora se nos dice que debemos regresar por algo importante. Más de uno se enojaría por ese tipo de mandato. Pues bien, eso sucedió con Lamán y Lemuel. Se enojaron mucho porque tenían que caminar muchos kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. Me pregunto, ¿cuál hubiese sido mi reacción si yo hubiese vivido esa misma experiencia? La famosa escritura de 1 Nefi 3:7 dice: y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre, iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Este versículo cobra mayor interés y le da a Nefi mucho valor como persona, pues a pesar de los 290 kilómetros que tenía que regresar a buscar las planchas de bronce, no dudó en obedecer a su papá, que habiendo recibido un mandato del Señor, lo mandó por dichas planchas. En cambio, Lamán y Lemuel se enojaron, no querían llevar a cabo dicho mandato. Seguramente la distancia era muy larga, la prueba muy difícil y el enojo hasta cierto punto entendible. Sabiendo lo anterior, la obediencia de Nefi es aún más significativa. En 1 Nefi capítulo 4 encontramos que una vez que fueron rechazados por Labán, Nefi, Lamán y Lemuel regresaron otra vez a Jerusalén para adquirir las planchas de bronce. Nefi usó
experiencias comparativas para convencer a sus enojados hermanos. Les recordó cómo Moisés había hablado a las aguas del Mar Rojo y se apartaron de lado a lado. Les explicó que Dios era su aliado, así como ayudó a Moisés. También podía ayudarles a conseguir su noble objetivo. En una noche, Nefi se acercó a Labán, que estaba tirado porque estaba ebrio. Cuando vio la espada, la sacó de su vaina, que como dijo Nefi, el puño era de oro puro, labrado de una manera admirable, y vi que era de un acero finísimo. Muchos pasan por alto estas palabras últimas. ¿Cómo sabía Nefi que el puño era de oro puro y más aún que estaba labrado de una manera admirable? ¿Cómo sabía que la hoja de la espada era de acero finísimo? La espada fue un objeto simbólico muy importante durante los acontecimientos del Libro de Mormón. Antes que cualquier cosa, por favor lean el video llamado El simbolismo de la espada de Labán de Central de las Escrituras. En las Escrituras se menciona que la espada de Labán se transmitió de generación en generación. En Mosía 1:16 se narra que el rey Benjamín, pronto a morir, le entregó las planchas de bronce que había traído Nefi y sus hermanos de Jerusalén. Además de las planchas, también le dio la leona y la espada de Labán. Esto sucedió unos 450 años después de la salida de Leí al desierto. Así que es más que evidente que la espada, al igual que otros objetos, se fueron transmitiendo por generaciones. E incluso se menciona que el rey Benjamín, junto con sus ejércitos, hicieron frente a los lamanitas usando la misma espada de Labán. Podemos darnos cuenta de la importancia de la espada, pero el punto que estamos tratando de explicar es por qué Nefi pudo describir la espada como un objeto bien hecho. Seguramente una de las actividades que pudo tener Nefi y su padre fue el trabajo y venta de materiales de este tipo. De esta manera se explica cómo era un gran conocedor del acero y de la empuñadura bien lograda. Mucha gente se burlaba del tema de la espada de acero de Labán, diciendo que en esa época, en el 600 a.C., no habían espadas de acero, sino que eran de hierro o bronce, pero que no eran de acero. Sin embargo, en 1980, arqueólogos descubrieron una espada que es similar a la descrita en el Libro de Mormón, la cual fue encontrada en Jericó en el año 620 a.C. En el mismo tiempo de la espada de Labán, la espada de Jericó mide 1 metro de largo por 3 pulgadas de ancho y, como ya dijimos, es de acero finísimo. En el capítulo 5 de Primer Nefi sobresalen muchas cosas, entre ellas que una vez que Nefi y sus hermanos rescataron las planchas de bronce, se encontraron que contenían los 5 libros de Moisés, dice la Escritura, los cuales relataban la historia de la creación del mundo y también de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Estos libros son los que conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En hebreo a estos 5 libros se le conoce como Torá. Es muy interesante saber que los nefitas conocían el tema de la creación y que este conocimiento estuvo en América y se expandió por todo el continente. Esta puede ser la razón de que muchos pueblos prehispánicos manejaran dicho tema en forma continua. Otra escritura significativa está en 1 Nefi 5:14, donde dice: Y aconteció que mi padre Leí también halló sobre las planchas de bronce la genealogía de sus padres, por lo que supo que descendía de José, sí, aquel José que era hijo de Jacob, que fue vendido en Egipto.
La genealogía de Leví es interesante porque supo que era descendiente de José, el vendido en Egipto. Por lo tanto, era heredero de todas las promesas profetizadas en la Biblia. En Alma 10:3 dice: Leví era descendiente de Manasés. La escritura al texto dice: y Aminadí era descendiente de Nefi, que era hijo de Leví, que vino de la tierra de Jerusalén, y el cual era descendiente de Manasés, que era hijo de José, el que fue vendido para Egipto por sus hermanos. Por otro lado, Erastus Snow citó a José Smith diciendo que en las 116 páginas del manuscrito perdido, Ismael era descendiente de Efraín. Por lo anterior, tenemos que el continente americano, y según el Libro de Mormón, fue poblado por lo menos por 3 tribus: Efraín, por la sangre de Ismael; Manasés, por Leví; y Judá, por Mulec, el de la migración mulequita. En 2 Nefi 3:12 leemos que: por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de tus lomos de Jehová escribirá, y lo que escriba el fruto de tus lomos, y también lo que escriba el fruto de los lomos de Judá, crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas. La declaración del Señor a José, quien fue vendido a Egipto, acerca de los escritos de Judá y el fruto de tus lomos, es muy similar a la declaración del Señor a Ezequiel acerca de los palos de Judá y palo de José. Cuando estas 2 referencias se leen juntas, queda claro que la vara de Judá es la Biblia, mientras que la vara de José es el Libro de Mormón. Espero que estos apuntes les haya gustado. Gracias y hasta la próxima.